Hola, soy Elías Valdenea y voy a presentar el circuito 1.1 y pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer pues es ver el circuito, observar cómo está compuesto y ver si hay resistencias en paralelo o en serie. En este caso, como podemos ver aquí, tenemos dos resistencias en paralelo y lo que tenemos que hacer pues es calcular el valor de estas dos resistencias para poder reducir el circuito y pues poder resolverlo de mejor manera. Para poder sacar la equivalencia de las dos resistencias en paralelo, tenemos que hacer la suma del inverso. Es el inverso de la suma de los inversos. Así que vamos a hacerlo. Ok. Entonces empezamos a calcular. 1 sobre 1, el valor de la primera resistencia, es 2 más 1 sobre el valor de la segunda resistencia. Y esto vendría dando 1, ya que pues un medio es equivalente a 0.5 más 0.5 es 1 y 1 entre 1 pues es 1. Entonces el valor de las dos resistencias en paralelo vendría siendo 1. Ya sabiendo esto podemos reducir el circuito para hacerlo un poquito más fácil y poder en futuro utilizar la ley de Ohm para poder calcular la intensidad de corriente que está pasando por el circuito. ¿Okay? Entonces vamos a poner los valores. Esta vale 1 ohm y el valor de la resistencia que acabamos de sacar, esta es 1 ohm. Y de esta manera, observando el circuito que acabamos de redibujar, podemos observar que aquí tenemos dos resistencias en serie. Así que podemos reducir el circuito otra vez. Cuando están en serie las resistencias, solamente tienen que sumar para poder calcular el valor de la resistencia. Entonces, volvemos a redibujarlo. Y ponemos aquí la resistencia. Y pues bueno, como estas dos valen 1, 1 más 1 es 2, por lo tanto, el valor de la resistencia en serie vendría siendo 2. Ya teniendo la resistencia de esta forma, podemos aplicar la ley de Ohm para poder calcular la intensidad de corriente que pasa por aquí. Entonces, pues la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. En este caso, pues no conocemos el valor de la intensidad. Entonces, pues hay que despejar la fórmula para poder obtener, pues para poder adecuarla a lo que nosotros necesitamos. En este caso, la intensidad de corriente. Entonces, despejando la fórmula, nos vendría quedando que la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, tenemos el voltaje y tenemos el valor de la resistencia. Así que, pues por ejemplo, aquí ya sabemos que pues pasan 10 volts por aquí y la resistencia vale 2. Por lo tanto, la intensidad de corriente, sustituyendo la fórmula, vendría siendo 10 sobre 2. Por lo tanto, por esa resistencia vendrían pasando 5 amperes. Así que simplemente tenemos que poner aquí que pues lo que vendrían pasando por la resistencia esta vendría siendo 5 amperes. Y ahora solamente faltaría calcular el voltaje que vendría pasando por aquí. Pero ya sabemos que pasan 5 amperes. Por lo tanto, solamente hay que calcular eh, el voltaje, ¿no? Que vendría siendo resistencia por intensidad, como nos dice la ley de Ohm. Por lo tanto, pues voltaje vendría siendo igual a 5 por 2, igual a 10. Por lo tanto, en este lugar vendrían siendo 10 volts de mayor a menor potencial
Por lo tanto, por este lugar vendrían pasando 10 volts, da la vuelta por acá, son menos 10 volts. Y por acá también son 10. Por lo tanto, por aquí vendrían entrando 5 amperes. Y salen 5 amperes. Por lo tanto, se cumple la ley de Kirchhoff de corriente que dice que todo lo que entre se va a lo que sale básicamente. Entran 5, salen 5, 0. Sabiendo esto, ya podemos devolvernos al circuito anterior y comprobar lo mismo. Ya sabemos que entran 5 amperes. Por lo tanto, solamente hay que calcular cuánto pasa por esta resistencia. Por esta resistencia vendrían pasando los 5 amperes estos, porque 5 por 1 es 5. Por lo tanto, por aquí pasan 5 volts de menor a mayor potencial. De mayor a menor potencial. Y por aquí abajo vendrían pasando estos mismos 5 amperes. Que vendrían siendo estos. Igual 5 por 1 pues vendrían siendo 5 volts de mayor a menor potencial. Y por lo tanto por aquí vendrían pasando 5 también. Así que pues vendrían saliendo 5 y entrando 5. Así que así se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Ya también conociendo los valores de los voltajes y el amperaje que vendrían pasando por el circuito y habiendo comprobado que cumplen las leyes, nos podemos regresar al circuito original. Ya en el circuito original pues vendríamos sabiendo que por aquí pasan 5 amperes como está en el anterior, y por aquí pasan 5 volts de mayor a menor. Entonces por aquí vendrían bajando estos 5 amperes, pero pasan por esta resistencia. Entonces calculamos con la ley de Ohm cuánto vendría siendo el amperaje que pasa por aquí. Entonces vendría quedando que es igual a 5 entre 2 igual a 2.5 o 2 quintos, bueno, sí, 5 medios, vendría siendo 2.5. Entonces por aquí abajo pasan 5 medios de ampere. Y en esta resistencia de aquí, porque por aquí también pasan 5 amperes, como la resistencia vale lo mismo, valen 2 ohms, pues por aquí abajo también pasan 5 amperes, 5 medios de ampere. Entonces por aquí terminan bajando esta por aquí y se terminan sumando en este punto de aquí y pasan para acá. Al pasar para allá se suman y 5 medios más 5 medios vendrían siendo 5 amperes. Por lo tanto, vendrían entrando 5 y vendrían saliendo 5. Entonces, sumando todos los voltajes, como dice la ley de Kirchhoff, para poder ver si realmente da 0, vendría siendo que este es el nodo A, este es el nodo B y este es el nodo C. Entonces el voltaje de A a B más el voltaje de B a C y el voltaje de B, que de C a tendría que ser 0 para que la ley de Kirchhoff se cumpla. Entonces de A a B tendremos que son 5 volts, como podemos ver acá. Son 5 volts de A a B, son 5 volts. Más el voltaje de B a C, que vendrían siendo también 5 volts, como ya podemos ver. Y el voltaje de C a A, que como está dando la vuelta, termina siendo menos 10 volts por la fuente de voltaje. Entonces 5 más 5 son 10 y menos 10 da 0.
Por lo tanto, pues sí se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Y pues ya sacamos todos los voltajes, los amperajes. Y pues nos dimos cuenta que pues todo lo que entra está saliendo, da cero, se cumplen las leyes.